aseguran las autoridades que se va a mantener el calendario electoral del 20 de agosto. Vamos a abordar cómo por estas horas se vive con mucho impacto en Ecuador toda esta situación. Así es, nos ponemos en contacto con una colega del país. Saludamos a Andrea Alvarado Orellana, con ella estamos en contacto. Hola Andrea, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Me perdonan si estoy muy emotiva, pero como periodista, Fernando Villavicencio era periodista de investigación. Y quiero iniciar diciendo que el video que ustedes compartieron hace un momento ya ha sido completamente desmentido. Es un video falso, no es una comunicación. E incluso los propios Lobos hicieron un propio video en el que exponían que ellos no tuvieron nada que ver, que ese era un video antiguo que se había presentado en México y que había sido sobremontado, así que pasa por una fake news. Y puedo decir con total conocimiento y fe que Fernando Villavicencio era un hombre, y duele decir era un hombre íntegro, un hombre que defendía al Ecuador desde su profesión, un hombre que luchaba contra la corrupción y jamás estuvo implicado en ningún tipo de mafias ni ningún tipo de dinero que no haya sido de la gente buena, porque ese fue su concepto realmente de campaña. La gente buena era la gente ciudadana de a pie que sacaba sus banderas como podía, que se reunía y que le hacía campaña. Y puedo decir porque fui también una fiel seguidora de Fernando Villavicencio, de su trabajo, del periodismo de investigación, de su trabajo como actor político y, como no, también cuando fue asambleísta nacional e hizo también más de 250 investigaciones periodísticas, dentro de ellas las grandes investigaciones que hablaron sobre sobornos, sobre actos de corrupción que se vivieron en nuestro país. Nos duele enteramente, el Ecuador está conmocionado por esta pérdida, más allá de la ideología que podríamos presentar. Duele perder a un ser humano tan valioso como fue Fernando Villavicencio. Y Andrea, ¿qué escenario ven por detrás cuando uno empieza a suponer, a conjeturar respecto desde dónde, desde qué sector podría venir este ataque criminal? Hay muchas conjeturas, compañeros, colegas. Creo que como periodistas no deberíamos alinear ni dar información que creo que todavía no ha sido establecida, está en proceso de investigación. Lamentablemente ayer a las 6:20 de la tarde nos arrebataron a nuestro candidato a la presidencia y yo creo que vale la pena decir que fue un magnicidio porque el Ecuador entero lo amaba y donde él llegaba lo recibían con aplausos, con emoción y con cariño. Lamentablemente, como es de conocimiento público, él recibió amenazas de muerte siendo ya candidato a la asamblea, siendo asambleísta y, como no, también en esta ocasión siendo candidato a la presidencia. Me duele ver este video porque es en los últimos momentos de un hombre al que muchos ecuatorianos, muchos jóvenes hemos visto como un ejemplo a seguir, y más aún como colega periodista. Yo me sentía muy alineada a su línea política, más allá del tema periodístico, porque dije, con la investigación periodística, los periodistas podemos transformar el mundo, y él lo estaba haciendo. Él, de hecho, lo hizo, dejó sembrado un legado. Duele al Ecuador, duele a la gente, repito y reitero, no tiene nada que ver una ideología política, y de hecho, el movimiento político, su familia, sus allegados han solicitado que no se tome este tema como un tinte político. Actualmente el Ecuador está viviendo 3 días de luto y también están, justamente ese video que está pasando es el que se ha determinado que no es real, no es cierto, es un video como fake news, así que considerar ese dato importante. Claro que Este es el video que me gustaría más bien que lo pongan, en el que ellos aclaran que no tienen nada que ver con este tema. Lo vamos a hacer ahora mismo, si te parece, señor director, si tenemos la posibilidad de escucharlo. Bueno, tenemos un problema con el audio, ya lo vamos a restablecer. Sí. Andrea, mientras tanto, es importante hablar de que, bueno, ustedes ya estaban viviendo una situación institucional especial. ¿Cómo sigue ahora el MAS? Sí, bueno, el movimiento como tal, como les mencionamos, de hecho, el movimiento ha dado a conocer de manera pública que no dará declaraciones hasta que las cosas se estabilicen. Hoy a mediodía
la candidata a la vicepresidencia, Andrea González, que era el binomio del querido Fernando Villavicencio, dio también una declaración importante en la que motivó a la ciudadanía a la paz, a la tranquilidad y al respetar la memoria de este líder que deja sembrado una importante huella en el Ecuador y deja una conmoción internacional. Vuelvo y repito, hace un momento me preguntaban quién puede ser considerado. Creo que no somos las personas indicadas para determinar aquellos hechos, las investigaciones en su momento. Hay muchos grupos y es demasiado sensible emitirlo de forma pública y más aún como periodistas. Pero lo único que puedo decir como ciudadana, primero, como ecuatoriana, y segundo, como colega, como me llamaba él. Bien. Colega. Ya vamos a volver con vos. Andrea, vamos a compartir ahora sí este video de los lobos desmintiendo el otro video donde se adjudican el ataque. No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestro GDO, Los Lobos. Y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a otros GDO, como el de nosotros Los Lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país. Le hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos tapando su rostro para no asumir la responsabilidad de sus actos, que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía. Bien, bueno, allí el video con la aclaración. Andrea, quiero consultarte porque vos ya dejaste en claro que, bueno, no vas a deslizar ninguna hipótesis ni ninguna línea de investigación, pero sí preguntarte si objetivamente hay personas detenidas por el ataque. Sí, hay personas detenidas, de hecho fueron detenidas el día de hoy, allanaron y están justamente en proceso de investigación y la Fiscalía ha determinado que no se dará declaraciones hasta tener información establecida para que no haya fuga de información. Creo que todos deseamos conocer la verdad, no solo el autor, no sé si conocen, de hecho, la persona que disparó directamente a Fernando Villavicencio murió el día de ayer, justamente cuando estaba siendo detenido. Entonces, se ha procedido a levantar una investigación mucho más amplia para llegar a la base de la información y entender y dar una respuesta al Ecuador y al mundo de este hombre que se ha convertido en un héroe para cada uno de los ecuatorianos. Según la información que manejamos por aquí, vos nos corregirás o la ampliarás si podés. Fernando Villavicencio había sido ya amenazado, citan al grupo Los Choneros que estaba por detrás de todo esto, dicen que gente de su alrededor le decía a Villavicencio que tomara otras medidas de seguridad, que usara chaleco antibalas, que él prefería no hacerlo. ¿Quién es este grupo? ¿Por qué lo habría amenazado? Lo que es cierto es que Fernando Villavicencio recibió amenazas, de hecho él puso en conocimiento de la Fiscalía y en proceso de investigación. Y hay un dato importante que quiero regresar después de contestar esta pregunta. Y efectivamente se le recomendó incluso que utilice chalecos salvavidas, pero vemos que su bandera y como parte de su mitin político era no los tengo miedo y aquí estoy. Y el chaleco antibalas es mi pueblo. Así que, como vemos, él siempre andaba como un ciudadano común y corriente, saludando a la gente, tomándose fotografías, recibiendo y acercándose a todos. Lamentablemente, el día de ayer vemos lo sucedido y tenemos un hecho tan lamentable como fue despedir a Fernando Villavicencio. ¿Quiénes son los choneros? Son grupos de acá del Ecuador
son, como vieron el video, los lobos, los choneros, son grupos delictivos, lamentablemente, que existen en nuestro país. Y creo que es un hecho bastante profundo todo lo que está dejando el Ecuador, porque ustedes conocerán, diariamente hay asesinatos, diariamente tenemos actos de violencia. No quiero decir Fernando Villavicencio es un dato más, porque él merece mucho más que eso. Para quienes lo quisimos, para quienes lo respetamos y admiramos, él es un punto aparte. Sin embargo, lamentablemente estos hechos suceden a diario en el Ecuador. Hay personas que están muriendo diariamente por un celular, porque están paradas en un mal lugar, porque la vida aquí ha costado o cuesta, y hay actos delictivos diariamente en cualquier parte del país. Ahora vivimos en un Ecuador irreconocible, porque era un Ecuador sano, un Ecuador donde podías convivir con tu vecino, con la gente. Pues ahora vivimos súper inseguros. Diariamente, lo digo como ciudadana, cuando andamos en el auto y vemos que una motocicleta se nos acerca a uno, está la expectativa, estamos generando incertidumbres y miedos, y eso es lo que vive el Ecuador. Estamos viviendo una zozobra y en un miedo terrible. Y el único que salió a frentear esto sin miedo alguno, sin un chaleco salvavidas y con una bandera política para defender a su país, lamentablemente el día de ayer le arrebataron la vida y ha dejado en orfandad a todas las personas que creían en su proyecto político. Andrea, más allá de los delitos comunes, de robos, de arrebatos, ¿hay una disputa territorial narco en Ecuador? Por supuesto, eso es constante y diariamente. Eso es en los barrios, en las ciudades, desde en las provincias, absolutamente. Como es de conocimiento público también, nuestro querido Fernando estuvo visitando la provincia de Esmeraldas hace unos 15 días atrás. Es una de las provincias, podemos decir, con más alto índice delictivo del Ecuador. Y él estuvo cerca de incluso de una balacera. Él estuvo ahí con la gente, compartiendo. La gente dejó el miedo y salió a las calles a recibirlo. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y justamente no es solo un tema de violencia, como bien lo mencionan, sino es un tema de que estamos viviendo choque de bandas entre personas. Aquí mismo, yo vivo en la parte de la Amazonía ecuatoriana. Este fin de semana murió un padre y una niña en un centro, en un balneario turístico, mientras estaban disfrutando de una tarde de río, y se van haciendo conjeturas y se van diciendo que tal vez son víctimas de la delincuencia, otras personas son víctimas de haber sido parte de estos grupos delictivos. Vemos también la crisis carcelaria que está viviendo nuestro país. Realmente es lamentable todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Diremos también, al menos la visión que tiene uno del tema, te vuelvo a decir, correginos, que la mayoría de las investigaciones que había hecho Villavicencio tenían que ver con, por ejemplo, casos de corrupción, de sobornos, que relacionaban a empresas internacionales muy fuerte, bueno, el caso Odebrecht, cuya sombra se esparce por toda Latinoamérica, y otras operaciones también con sobornos y hechos de corrupción que impactaban sobre los gobiernos. Así es. De hecho, justo hace un ratito, cuando estaba contestando esta pregunta, les comento, no sé si es de conocimiento de ustedes, pero Fernando Villavicencio presentó una denuncia frente a la Fiscalía hace 3 días, el día lunes o martes, si no estoy equivocada, no sé exactamente qué día fue, pero él presentó una denuncia ante la Fiscalía con el caso de investigación con actos de corrupción más fuerte que había hecho durante su carrera periodística. Eso fue esta semana, a pocos días antes de que lamentablemente se lleve la vida de Fernando Villavicencio. Andrea, perdón, quiero consultarte qué implica este estado de excepción que decretó Guillermo Lasso. ¿Qué pasa a partir de ahora en el país y por los próximos 2 meses? Bueno, durante los siguientes 2 meses, primero no se suspendieron las elecciones. Muchas personas solicitaban que se suspendieran las elecciones. De hecho, Fernando Villavicencio iba por delante de las encuestas, así que él era probablemente el presidente del Ecuador.
no se suspendieron las elecciones, se continuará. El movimiento de nuestro querido Fernando Villavicencio dará las declaraciones y verá cómo sigue a flote la presentación de su binomio. Y el estado de excepción recomienda que durante los siguientes 60 días prácticamente el Ecuador estará tomado por las Fuerzas Armadas. Se prohíben las reuniones también masivas, también se prohíbe lo que significa un estado de excepción, que las Fuerzas Armadas pueden también entrar a las casas a revisar. Pero yo creo que esto tenían que haberlo hecho antes, desde incluso cuando recibieron la primera amenaza, porque fueron varias amenazas de muerte que recibió Fernando Villavicencio. Los hechos ya están dados, nada va a revivir al candidato a la presidencia de la lista 25, que fue Fernando Villavicencio, y durante los siguientes 15 días también seguirán haciendo campaña quienes están todavía frenteando los 7 candidatos que quedan para las elecciones del Ecuador. Andrea, gracias por tu tiempo. Por supuesto que compartimos el dolor de todo el pueblo de Ecuador, más allá de la visión política que tengan y a quién le iban a votar, es un golpe. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu claridad. A ustedes, gracias. Y de nuevo es un dolor muy grande que vivimos acá en Ecuador. Hemos perdido a un gran líder, a un gran periodista y a una gran persona. Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo.